Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes al Salón de la Asamblea en el Palacio de Gobierno. En el marco de la transparencia, agilidad, efectividad de la gestión y buen servicio, el Ministerio de Gobierno presenta a tan distinguido auditorio los proyectos públicos presupuestados que se licitarán durante el año 2016, basados en nuestra misión, visión y valores, y además planteados en nuestros ejes estratégicos. Para la presentación de estos importantes proyectos, damos la palabra a Su Excelencia Milton Enríquez, Ministro de Gobierno. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en el Salón de la Asamblea. Quisiera, antes de empezar la presentación, decirles dónde están. Este edificio fue construido en 1908 y su denominación ha sido desde el principio el Palacio de Gobierno. Perdón. Aquí al final del pasillo quedaba el despacho del presidente de la República, al lado del Salón de la Nacionalidad, donde se hacen los eventos, y aquí sesionaba la Asamblea Nacional. En los balcones se colocaban los periodistas y el pueblo en general a observar las sesiones de la Asamblea. En el mismo edificio quedaba la Corte Suprema y los tres ministerios que había en esa época: el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación. Así que quería que supieran dónde están. Luego de los años, este salón fue ocultado y se hizo un entrepiso, había oficinas, y ustedes ven los frescos cómo fueron restaurados hace unos 10 años. Eso que ven abajo así irregular es a propósito, porque es quitando las capas de pintura lo que se pudo recuperar, lo demás sí se pudo pintar. Arriba se deterioró nuevamente, producto de que este salón no se usaba y lo volvieron un depósito. No funcionaba el aire acondicionado y se llenó de humedad. Así que lo estamos tratando de recuperar también, así como vamos a hacer con el despacho del presidente de la República, que también está descuidado, y eso es al final de este pasillo. Muy bien, en el día de hoy tenemos dos tandas. Esta de la mañana de hoy con gremios empresariales y empresarios, y en la tarde lo vamos a hacer con el cuerpo diplomático, con la finalidad de motivar a las empresas nacionales, extranjeras, a que puedan participar de los procesos de contratación pública que se llevarán a cabo desde el Ministerio de Gobierno en el año 2016. Ustedes deben haber recibido o recibirán un USB. Si no lo tienen, a la salida pídanlo. Este USB contiene la presentación que yo les voy a hacer. Además, contiene unos documentos explicativos en español y en inglés. Están en el USB. Y en la parte de atrás está lo que queda de la tarjeta del señor Carlos Blandón, que es el director de Planificación y Metas del Ministerio. Aquí está su teléfono, aquí está su email, y cualquier información que ustedes requieran en adición la consiguen contactando al señor Blandón. También verán en nuestro website, que ahora aparecerá la dirección, ahí está, www.mingop.gov.pa, va a aparecer un banner que ustedes hacen clic y van a acceder a la información también de lo que vamos a presentar en el día de hoy. El Ministerio de Gobierno, como les mencioné hablando del edificio, junto con el de Relaciones Exteriores y Educación, son los tres primeros ministerios que tuvo la República de Panamá. A partir de aquí se han ido desprendiendo una serie de otras entidades o ministerios, más aquellas que han surgido por la coyuntura de la historia y de las nuevas formas de ver el rol del Estado. Pero siendo el ministerio más antiguo, no queremos ser el ministerio más viejo. Queremos mostrar en nuestro desempeño agilidad y efectividad en el cumplimiento del mandato legal y
de los programas y proyectos que nos encomiende el excelentísimo señor presidente de la República. Queremos que todo se haga con transparencia y honestidad. Por eso hacemos este evento. Queremos que todo el mundo sepa a tiempo cuáles son los proyectos que se aprobaron en nuestro presupuesto, que tengan la oportunidad de prepararse para participar en los procesos competitivos que esperamos que se hagan, y queremos que el producto de esa participación sea lo mejor para el interés público, la mejor oferta para el Estado. Queremos llevar a este ministerio a ser la mejor entidad del sector público. Por eso queremos invertir en la excelencia de nuestros recursos. Queremos proveer un servicio de excelencia, no solo para los usuarios externos, sino para los usuarios internos. Cada departamento del ministerio también tiene derecho a recibir un trato de excelencia de parte de las otras dependencias del mismo. Este ministerio, en su core business, como dirían en el sector empresarial, tiene que brindar protección, seguridad, no en el campo de la fuerza pública que le corresponde al Ministerio de Seguridad, pero sí en lo que tiene que ver con gobernabilidad, armonía, en lo que tiene que ver con atención a eventos de la naturaleza o causados por el hombre, desde la dirección del Sistema Nacional de Protección Civil, desde el 911 o del Benemérito Cuerpo de Bomberos. También en lo que nos toca darle a la ciudadanía de seguridad, en lo que es la administración del sistema penitenciario y del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, que tiene que transformarse de ser lugares donde se depositan personas por un tiempo y luego salen tal vez con nuevos problemas, a lugares en donde las personas son rehabilitadas para una reinserción social. Así que creemos que todo eso va a ayudar a la gobernabilidad, a la protección, a la seguridad y al mejor ambiente, al mejor funcionamiento de nuestro país, y buscamos hacer lo correcto y decirlo correctamente. Por eso difundimos lo que estamos haciendo también. Nosotros tenemos para nuestro periodo que desarrollar 7 ejes. Algunos ejes los desarrollamos desde dependencias del propio ministerio y algunos ejes los hacemos a través de dependencias autónomas en donde el ministro de Gobierno preside la junta directiva, con el caso de los bomberos, el patronato. El eje número 1 es el desarrollo integral de los panameños indígenas. Bajo este ministerio está el viceministerio de Asuntos Indígenas y aquí está nuestro viceministro, el ingeniero Irene Gallegos. El eje número 2, el fortalecimiento de la gobernabilidad del país, lo hacemos principalmente a través de los gobernadores, que son los representantes del señor presidente en cada provincia y deben coordinar todo lo que se llama las juntas técnicas, velar por la armonía social, velar por la mediación en los conflictos que puedan surgir y garantizar la efectividad de los servicios públicos en la provincia, además de vigilar algunas actividades particulares como el desempeño de los notarios, etcétera. Como ya nos describió el gobernador de Panamá en un seminario que hacemos todos los meses para los gobernadores, hay 36 funciones que hace un gobernador y hay gente que piensa que solamente abren la balota de la lotería, pero hay mucho más que eso. Queremos desarrollar la gobernabilidad del país a través de la gestión de los gobernadores. En lo que llamamos fuerza de tarea conjunta es donde se reúnen estos estamentos que brindan protección, como el SINAPROC, que es el que coordina todo el trabajo de la fuerza de tarea conjunta, los bomberos, el 911, pero también participan dependencias de otros ministerios, toda la fuerza pública, Policía Nacional, SENAN, SENAFRONT, también participan ministerios como el de Ambiente, el de Turismo, la ATTT, porque todo eso tiene que ver con actividades multidisciplinarias que buscan brindar un mejor flujo de personas, reducir las muertes en eventos de gran cantidad de afluencia de personas, en todo lo que es el tema de traslado de personas masivamente en ciertas fechas del año. Todo eso tiene que ver con una tarea multidisciplinaria. También en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el fenómeno del Niño, donde se exacerban problemas de sequía, falta de agua en poblaciones, así como también incendios forestales más allá de lo normal. Todo eso requiere un esfuerzo multidisciplinario y se hace desde la Fuerza de Tarea Conjunta, constituida por mandato del presidente Juan Carlos Varela hace más de un año.
También en el sistema de transporte, el eje 4, aquí básicamente son entidades autónomas. La Autoridad de Transporte, de Tránsito y Transporte Terrestre, ATTT, y la Autoridad Aeronáutica Civil. Son básicamente las entidades que son responsables de este eje. Apoyo para reformas de justicia. Este ministerio, que antes se llamó Ministerio de Gobierno y Justicia, es el que coordina con los organismos de justicia del Estado, entiéndase órgano judicial, Ministerio Público, lo que haya que hacer para ayudarlos en nueva legislación, en promover que puedan conseguir el presupuesto necesario, en programas de cooperación internacional que se puedan orientar a brindar un mejor servicio de justicia. Pues es un eje de trabajo, pero cualquier implementación normalmente se va a hacer con los presupuestos de ellos. El eje 6, que es el de reinserción social, que tiene que ver con el sistema penitenciario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios que maneja a los menores infractores. Allí sí son dependencias adscritas al Ministerio de Gobierno y para este año es el principal eje de inversión que vamos a presentar. Luego el eje 7, que es el fortalecimiento y modernización de la gestión del Ministerio de Gobierno. Nosotros hemos hecho alianzas estratégicas para poder cumplir con nuestro presupuesto, nuestros proyectos, y una de ellas es con el sistema de Naciones Unidas. Varios de estos proyectos se van a manejar desde Naciones Unidas porque tienen procedimientos a veces más ágiles y siempre tan o más transparentes que los que puede hacer el Estado panameño. Así que tenemos con ellos un convenio y varios de los proyectos los vamos a hacer gestionados a través del sistema de Naciones Unidas, otros se harán desde el sistema de contratación pública, del Ministerio de Gobierno y del Estado panameño en general. Quiero empezar por el eje 7 simplemente porque si no modernizamos el ministerio muy difícilmente haremos todo lo demás bien. Entonces no hay mucha inversión en este año porque básicamente son plataformas tecnológicas, es una inversión de más o menos $500,000 de balboas que tiene que ver con software, centrales telefónicas, equipamiento, pero ustedes verán estos proyectos en el primer trimestre del 2016 ya a través del mecanismo de Panamá Compra. Luego pasamos al eje 1, desarrollo integral de los panameños indígenas. Más o menos el 10% de la población se identifica como indígena. En Panamá hay 7 etnias: los Nobes, los Buglés, los Emberá, los Bounán, los Gunas o Cunas, los Naso y los Bribri. Conforman más o menos 500,000 de personas y de ellos el grupo mayoritario es el grupo Nobe, con más de 220,000 personas identificadas como Nobes. El segundo grupo más numeroso son los Gunas o Cunas, con cerca de 75,000 a 80,000 personas. Luego los demás grupos son de menor cuantía, llegando al grupo de menor cantidad, que son los Bribri, que son unas 1,000 personas. De estos grupos hay unas 5 comarcas, 3 son comarcas gunas, la de Gunayala, la de Huargandi y la de Madugandí. Una, la Emberá Huaunán, que está dividida en 2 regiones, la Nove Buglé, que es una sola comarca con algunos territorios anexos, y los Bribri y los Nasos no tienen comarca. En Panamá, si nosotros analizamos nuestra demografía, vemos que si viéramos solamente el Panamá urbano, no metropolitano, urbano, las ciudades, tendríamos como un 85% de no pobres y 15% de pobreza. En el Panamá rural no indígena hay como 55% no pobres, 45% pobres. Pero el Panamá rural indígena es 99% pobre. Si nosotros no entramos respetando las tradiciones de los pueblos originarios, respetando las tradiciones de los panameños indígenas y producimos desarrollo, Panamá nunca pasará a ser un país de primer mundo. Siempre tendremos poblaciones rezagadas y probablemente se mantendrá un camino de conflicto social entre indígenas y campesinos, indígenas y otros indígenas por temas territoriales y personas que no reciben los beneficios del país desarrollado que aspiramos a ser todos. Así que tenemos para este año
un valor inicial de un presupuesto de 1 millón de balboas, porque estamos en una parte más relativa a la planificación. Son programas de fortalecimiento de las autoridades tradicionales para fortalecer su capacidad de gobernarla, para fortalecer la gobernabilidad de las comarcas y resolver conflictos, y el diseño de la capital de la comarca Nove Buglé en un sitio que se llama Llano Tugrí, y la capital se llamará Bobdi. Bobdi es prácticamente despoblada, fue identificada como el sitio capital, no ahora, ahora han renacido. Ya en 1800 un cacique de la comarca del Tabasará había identificado a Bobdi como el lugar, allá Llano Tugrí, como el lugar donde debiera ser. De hecho, Tugrí es uno de los apellidos del cacique Urraca, que se llamaba realmente Ubarragá Mañá Tugrí. Bien, decimos Urraca, pero era Ubarragá Mañá Tugrí. Así que esa es la zona de donde provenía también el cacique Ubarragá Mañá Tugrí, y allí lo que queremos hacer es una ciudad modelo, una ciudad ecológica, respetuosa de las tradiciones de los noves y los buglés, que pueda tener la mayor parte de sus edificaciones off the grid, o sea, sin tener que tener conexión con la red, a pesar de que ya allá llega la electricidad y hay capacidad de potabilización. Queremos hacer una ciudad como debieran ser las ciudades del futuro, aprovechando que se va a diseñar. Entonces ahí está un fondo para el diseño de esa ciudad. Los que han podido ir allá, es uno de los lugares más hermosos que tiene Panamá. Usted se para ahí arriba y tiene el clima de Boquete un poco más seco y ve el mar y todas las montañas en el camino. Es un lugar espectacular. Hicieron bien en escogerlo como capital. Ojalá cuando se escogió la capital de la República se hubieran quedado por Cerro Azul, pero bueno, bajaron hasta el mar y nos tocó un lugar caliente. Pero bien, este es el eje 1, donde básicamente estamos en la etapa de planificación en el Ministerio de Gobierno y Justicia. Debo decirle que todos los demás ministerios tienen proyectos de cientos de millones de balboas ya asignados para escuelas, carreteras, centros de salud, potabilización, electrificación, ya desde el 2016 y en los siguientes años. Así que les sugiero a los que estén interesados en este tipo de programas que presten atención a los demás ministerios, donde estarán saliendo licitaciones de todo tipo para infraestructura en las comarcas. El fortalecimiento de la gobernabilidad del país en cuanto a inversión es básicamente construcción de nuevas gobernaciones donde no las hay. No hay una gobernación en Veraguas, hay un lote. Y no hay una gobernación en Panamá Oeste porque la provincia surgió hace un par de años. Así que vamos a construir 2 gobernaciones nuevas. Se iniciará este año la licitación, pero sabemos que el proyecto no termina este año. Así que hay fondos suficientes para iniciar el proyecto y conforme se determine el valor de la contratación, se asignarán los fondos en los años posteriores. Esta, la de Santiago de Veraguas, y esperamos que en el segundo trimestre del año ya tengamos los pliegos para avanzar, y la de Panamá Oeste también para el mismo periodo, para el cuarto trimestre de 2016, y también se tendrá para el inicio del proyecto los fondos iniciales. Luego hay otras gobernaciones que requieren rehabilitación, algunas que tienen edificios muy hermosos que simplemente hay que restaurar, como Bocas del Toro, Penonomé, Coclé, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la gobernación de Bocas del Toro. Para su rehabilitación en el segundo o tercer trimestre esperamos tener los términos de referencia listos. Luego tenemos la gobernación de Coclé en Penonomé. También entre segundo y tercer trimestre esperamos tener los pliegos. Luego tenemos la gobernación de Herrera. Y pasamos a la Fuerza de Tarea Conjunta. Otras gobernaciones se seguirán restaurando a lo largo de los años. No podemos hacer todo de una sola vez, sobre todo porque prioridad tienen los proyectos sociales como agua, viviendas, carreteras, puentes, y en el Ministerio de Gobierno no somos los que tenemos los proyectos más glamorosos de impacto social, tenemos que trabajar con los recursos que nos toca trabajar. Así que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, como una vez dicen que dijo Benito Juárez. En la Fuerza de Tarea Conjunta hay entidades que tienen que ver con el ministerio, como el SINAPROC,
y por eso vamos a construir una serie de bases de SINAPROC en ciertos puntos como Puerto Armuelles, Canquintú, Mariato, Río Hato y en Bauti. Estas son bases o puntos de desplazamiento para el Sistema Nacional de Protección Civil, porque en todos estos cuerpos que tienen que ver con seguridad, rescate, etcétera, uno no puede estar a más de tanto tiempo del hipotético centro de rescate. Si hay una situación, tiene que haber una base a una distancia no mayor de 15 minutos, 20 minutos, media hora, de acuerdo al tipo de evento en donde tengamos que reaccionar. Así que SINAPROC tiene que desplegarse a lugares más cercanos a donde se dan los eventos y también se construyen tomando en cuenta el tipo de eventos que históricamente se han dado en la zona para ubicarlos cerca de donde normalmente pueden estar sucediendo cosas. También estamos trabajando en los nuevos centros de operaciones de emergencia, COES. Tiene que haber en un país siempre un centro de operaciones de emergencia y un centro en Espejo, en otro lugar no tan distante, porque si el evento catastrófico se da donde está el centro de operaciones de emergencia, entonces no lo hay. Así que siempre hay que tener uno en Espejo. Aquí son inversiones entre edificación y equipamiento. Tenemos que integrar en estos centros no solo a SINAPROC, que es el que lo dirige, sino que tiene que haber puestos para todos los demás estamentos, policía, bomberos, Senan, Senafront, Cruz Roja, pero también se le da espacio a entidades como las cámaras de comercio, cámaras de la construcción, porque cuando se dan estos eventos muchas veces hay que coordinar con el sector privado y se preasignan espacios donde los representantes del sector privado pueden mandar a un experto que sirva de enlace, en este caso, en estas situaciones, para coordinar mejor. Estos centros también tienen áreas de reunión donde normalmente llega la autoridad máxima del país, el presidente o de la ciudad, el alcalde y los equipos ministeriales, etcétera, donde se toman decisiones en base a la información que se está recibiendo en el centro y luego los técnicos o expertos ejecutan esas decisiones. Entonces estamos trabajando en eso. Estos centros en Panamá existen, pero existen en una forma que ya quedó obsoleta. Estas inversiones son para llevarlos al nivel de un país como Panamá, que quiere ser el eje, el punto de encuentro, que quiere ser un país de primer mundo y que tiene que proteger esos activos, sean personas o sean bienes, a través de una buena coordinación. Gracias a la Fuerza de Tarea Conjunta se ha reducido la cantidad de víctimas, se ha reducido la cantidad de accidentes que se dan en estas épocas de mucha traslación de personas al interior, etcétera. Es el mismo tipo de trabajo armónico, es lo que queremos propiciar a través del FTC. Yo les puedo decir que hasta hace un par de años no era así. Los celos profesionales hacían que las entidades funcionaran separadamente, todo el mundo quería duplicar y triplicar estructuras y no había sinergia y no había una racionalización de los recursos. Estamos buscando integrar y racionalizar. Por eso verán que 911 y bomberos, por ejemplo, están sacando licitaciones en este momento para unificar el sistema de radios con el de la policía, que es el más moderno, y tener un solo sistema de comunicación que permite un canal dedicado para emergencias donde todos los estamentos de seguridad y protección se pueden comunicar. Entonces, ese tipo de cosas se va a ver más, eso requiere una inversión, pero en el caso nuestro, solamente a este nivel, otras inversiones se harán desde bomberos, desde SINAPROC, con sus propios presupuestos. Para decirles, para que tengan una idea, bomberos hará su propia presentación, 911 hará su propia presentación, perdón, SINAPROC sí es la nuestra, mencioné mal a SINAPROC. Bomberos, en virtud de la ley, ha acumulado de los fondos de seguros, de una parte de los seguros, el capital semilla para un fideicomiso que en este momento lleva más de 80 millones de dólares. Y cada año se acumularán otros 25 a 30 millones más. Está ya preparándose un proceso de licitaciones para toda una serie de equipos y de construcciones de los bomberos para este año 2016, que debe llegar cerca del monto de los 80 millones. Ellos harán una presentación particular sobre esto. Igualmente el 911 también tiene su propio presupuesto y hará sus presentaciones. Se los aviso también para que los interesados se puedan acercar en el momento de esas presentaciones y puedan participar. Hay tanto construcción y mantenimiento y remodelación de cuarteles de bomberos como compra de mucho equipo, particularmente vehículos, también por supuesto uniformes especiales, equipos de extinción, etcétera. Entre lo que queremos adquirir es un camión de bomberos
que alcanza la altura, si no recuerdo mal, de 30 pisos. 30 o no 40. Creo que era 30 pisos de altura. En Panamá hoy en día, cualquier incendio arriba del 5º piso no se puede llegar con un carro. Hay que llegar por escalera o por otra vía. No crean en las películas, un incendio no se apaga en un edificio con un helicóptero. El helicóptero aviva la llama. Eso no funciona aquí. El helicóptero solo sirve en un evento como este, después de que el fuego se apagó, para sacar gente. Pero los bomberos, entre lo que van a contratar, es un camión de incendio. Eso sí es muy grande. La calle para llegar tiene que ser ancha. Pero para los grandes edificios que tenemos en Panamá, también se van a comprar lanchas de extinción de incendio, que son necesarias en Colón, hacia la zona libre de la propia ciudad, en Bocas del Toro, en el área de Cunayala. Ahí se requiere, son lanchas de extinción de incendio. Hay camiones que tienen que entrar en el bosque y poder ir apagando incendios forestales conforme entra. Son equipos especializados. Espero que algunos interesados puedan participar en eso también. En la renovación y transformación del sistema de transporte, hay una inversión inicial en AAC de 71 millones, pero puede llegar a los 90 millones. Aeronáutica Civil ha recibido recomendaciones de la OASI y tenemos un mandato del señor presidente de que hay que hacer todo lo que la OASI ha pedido, porque Panamá requiere estar en el primer nivel en lo que tiene que ver con seguridad aérea. Esa presentación la hará Aeronáutica Civil de forma particular, pero les aviso que es un plan muy ambicioso para poner a Panamá en el primer nivel de seguridad. Asimismo, la Autoridad del Tránsito está trabajando en un proyecto de inversiones para el tema de transporte terrestre. Les recuerdo que el transporte terrestre tiene que ver con el transporte de pasajeros, pero también de carga, también toda la actividad turística. El transporte de personas tiene que ver con transporte colectivo, selectivo, semicolectivo, con otras formas de transportarse que no estaban previstas, como los vehículos sin conductor, autos, bicicletas y motos que hoy ustedes ven en las ciudades desarrolladas, que usted la toma, la usa, la entrega en otra esquina y eso no está regulado. O los conductores sin vehículos, personas que llegan donde usted, le manejan su propio carro, lo llevan, lo traen y lo dejan y no trabajan para usted. Solo el honorario que usted le paga a la empresa por ponerle, eso tampoco está regulado. El transporte de lujo, que se llama Uber aquí, pero también hay otras empresas que lo realizan, no está regulado. Todo eso tiene que ser regulado y generar nuevas formas de transportarse, preferiblemente induciendo a no usar el vehículo particular. Porque, lamento decirle a los que están en el sector empresarial, pero es una mala noticia que cada año vendamos más de 60.000 carros. Porque cada carro mide más o menos 3 metros. 60.000 por 3 son 180.000 metros. Son 180 kilómetros de carreteras y calles que no estamos construyendo, ni debiéramos estar construyendo, porque es un uso muy ineficiente de la vía. En 3 metros de carro particular van 1 o 2 personas. En 3 metros de un bus van de 9 a 12 personas. Evidentemente el uso más eficiente para la vía es buses y no carros particulares. Entonces hay que hacer una transformación de la cultura del transporte. Y como dijo Peñalosa, el nuevo alcalde de Bogotá, que ya lo fue hace unos años, un país desarrollado no es aquel en donde los pobres tienen carro, sino aquel donde los ricos usan el transporte público. Tiene que ser un transporte público tan bueno que todos aquí lo querramos usar, aunque podamos tener vehículos. Y ese día se acabaron los tranques. Mientras sigamos con esta tendencia de comprar más vehículos particulares, siempre va a haber tranque, aunque nos pongamos a pavimentar más, simplemente porque no hay suficiente espacio para tantas calles para acomodar tantos vehículos. Pero bueno, esta es una parte de la inversión que tiene que hacerse en infraestructura. No es la inversión total que habría que hacer. El estudio que vamos a ver cuando se ha ido presentando, se pueden presentar en los gremios también, se hizo en la asamblea, en gabinete, etcétera. Transportarse en esta ciudad toma un promedio de 70 minutos ida y 70 minutos vuelta a las personas que van de su casa al trabajo y del trabajo a la casa o a los estudios. 70 minutos. En una ciudad de este tamaño debiera ser 30 minutos. Lo que significa que tenemos 40 minutos de más en cada vía, 80 minutos, hora y 20. Promedio, hay gente que le toma 2 horas, 3 horas. En esa hora y 20, multiplíquenlo por el salario promedio por hora. Y ahora por persona, unas 800.000 personas que se transportan en ese mal sistema en el área metropolitana. Ahora por año, ¿cuánto dinero nos cuesta no cambiar?
solo en eso. No estoy hablando del tiempo para la familia, de la horita extra de sueño, de la hora para los deportes, de la hora para la lectura o para hacer otras actividades lúdicas que estimulan la economía. Ir a un teatro, a un cine, a un restaurante, a un evento, a un espectáculo, que no se puede hacer porque esa hora y 20 no la tengo. O sea que lo que nos cuesta no cambiar, hay que factorizarlo cuando calculemos lo que nos va a costar el cambio. Luego, en la justicia, hemos estado trabajando básicamente en temas de legislación y acompañamiento, porque ya está en proceso el sistema penal acusatorio, falta el primer distrito judicial, que es el más importante, pero eso ha tenido efectos importantes en la agilidad de la justicia, la rapidez con la que se logran resultados. Ustedes ven casos que se dan en el interior y en un mes ya hay un condenado. Y el mismo caso similar se da aquí en Panamá y pueden pasar años sin que la persona siquiera haya visto un tribunal o haya sido condenado de forma definitiva, más bien, ¿no? El tribunal lo ve en algunos meses. Pero además de eso, tenemos un país, a pesar de la desconfianza que supuestamente hay en la justicia, tenemos un país altamente judicializado. Aquí cualquier conflicto se convierte en una demanda o en 7 demandas. Entonces, la promoción de la justicia de paz y comunitaria, que es un proyecto de ley que está en la Asamblea en este momento, que se hizo desde la sociedad civil, donde nosotros acompañamos y apoyamos, igual que los órganos de justicia, busca reemplazar a la figura del corregidor, que es una figura de la época colonial, que normalmente cometía abusos a los derechos humanos más que soluciones de justicia, y transformarlo o reemplazarlo realmente por jueces de paz. Este juez de paz es una persona formada en el derecho, pero también en la mediación. Es una persona que lo primero que trata de hacer es que eso no se convierta en un juicio. Tratar de resolver los conflictos a través de la amigable composición o de la mediación, y solo en los casos que eso no resulta, entonces proceder a un proceso judicial. Eso reduciría mucho tanto la carga del sistema judicial, entonces le quedará más tiempo para los casos que realmente son importantes, y probablemente reduzca incluso el hacinamiento con personas que ya no van a ir a ser privadas de libertad preventivamente porque el caso se resolvió de otra forma. Asimismo, en el sistema penal acusatorio hay mecanismos para que no todos los casos penales se conviertan en procesos y en detención. Si una persona se robó mi televisor, yo realmente quiero que me devuelva mi televisor. A mí no me importa si el tipo va preso o no, a menos que sea un peligro para mí. Pero si me va a devolver mi televisor y hasta me va a indemnizar, ya, resolvimos el caso. Ahora, si ese tipo se pasa robando televisores y solamente cuando lo pillan los devuelven, ahí hay que hacer un proceso y meterlo preso porque es un delincuente profesional de mayor peligrosidad. Pero hay que aprender a diferenciar una cosa de la otra. Y ahora al final les voy a hablar un poco del problema del hacinamiento. También, en el tema de hacinamiento, hay personas que no tienen por qué estar presas esperando el juicio. Les cuento un caso de la vida real que no tiene que ser mayoritario, pero que puede ejemplarizar algunos de los que están pasando. Una señora en la cárcel de mujeres, que es la que relata esta historia, dice que ella se dedicaba al tráfico de droga. Ella quedó viuda, un amigo del marido le llegó con un paquete de droga, le dijo véndelo para que sostengas a tus 2 hijos. Ella empezó a vender droga, en efecto, ella era traficante. No voy a justificarla. Eso era un hecho cierto, ella era traficante. Pero cuando la policía hace el allanamiento a su apartamento, ella no tenía droga. Había un muchacho que portaba droga, pero ella ahí no tenía, ese día no tenía. Se lo llevan al muchacho y se la llevan a ella. Ella dice, yo no digo nada porque yo me dedicaba a esto, aunque ese día no hubiera droga mía, acepto que me arrestaran. Pero cuando se la están llevando, llama a su mamá y le dice, ven a quedarte con los niños porque me están arrestando. Y cuando la mamá llega, se llevan a la mamá también. Y la mamá está presa. Y la mamá no vendía droga, pero estaba en el apartamento porque vino a buscar a los niños y se la llevaron. Eso no tiene sentido, porque ahora esos niños, ¿quién los cuida? Ustedes saben la posibilidad de que esos niños se vuelvan menores infractores y luego adultos se vuelvan delincuentes solamente porque en este momento no están ni su mamá ni su abuela cuidándolos. Entonces hay personas que no tienen, y si hay, la señora... La madre en algún momento se piensa que tiene alguna vinculación, bueno, que espere en la casa con los niños hasta que la juzguen. Pero no hace sentido ciertas personas que se están llevando junto con otros en los arrestos
y nos tienen un sistema penitenciario colapsado. Todas las facilidades físicas que nosotros tenemos pueden alojar unas 10.000 personas si estuvieran en condiciones óptimas y no lo están. Hoy en día estamos llegando a 17.000 ya personas y el crecimiento de la población penitenciaria es casi que exponencial. Hace 5 años crecía en 13% de un año al siguiente. El año siguiente creció en 17% con respecto al anterior. El año siguiente creció 20%, luego 21% y este año va a crecer 23% con el año anterior. Estamos recibiendo 75 personas nuevas por semana. A La Joya y La Joyita. En el resto del país serán 100 por semana. Y no salen 100 personas por semana del sistema. Porque ahí tenemos otro problema. Tenemos un problema con la gente que cumple 2/3 de la pena o la gente de buena conducta, que nuestros archivos no son confiables para determinar cuándo ya podemos empezar a depurar por allí. También hay personas que están tan enfermas que no revisten de peligro a la sociedad, que perfectamente pueden esperar en su casa o en un hospital que complete su proceso si lo tuviera. Entonces esta ley busca ese tipo de ajustes para que queden dentro de los centros penitenciarios solo aquellas personas que tienen que estar ahí y no los excesos. Y también preparar a nuestro sistema penal acusatorio para que llegue, en nuestro sistema penitenciario para cuando llegue el sistema penal acusatorio. Muy bien, hablemos de eso, que son las principales inversiones. El Instituto de Estudios Interdisciplinarios es el nombre con el cual se conoce al antiguo tutelar de menores Plus. O sea, es mucho más que eso, pero para que sepamos de qué estamos hablando, porque ese nombre es un poco engañoso, por lo menos confuso. Es el instituto que tiene que velar por la custodia de los menores infractores o menores en conflicto con la ley. Este instituto, en este momento, les puedo decir que el Centro Basilio Lacas de Colón ya se va a dar la orden de proceder mañana. Ya eso fue contratado en un proceso de licitación y mañana también se anunciará en Pacora la orden de proceder para el Centro de Transición de Pacora. Pero el 22 se da la orden de proceder para el Centro de Custodia de Pacora. Estos son centros pues que ya el de Pacora existe, que es el centro de cumplimiento, existe, es un centro modelo, el de Pacora, lo vienen a estudiar de otros países, hicimos una presentación ante el BID en Washington, es un centro bien hecho, estamos teniendo resultados extraordinarios, pero ese centro es solamente para los que cumplen su condena, o su pena, o su sanción, pero los menores que están esperando el proceso no están en un centro así, de hecho están en el centro donde ocurrió el incidente hace 5 años, el de Arcoíris, donde fallecieron unos menores por un incendio provocado y no bien atendido. Ahora vamos a hacer un centro para que esos jóvenes se trasladen acá en el mismo campus, por decirlo así, con las mismas condiciones. Y luego el centro de transición. ¿Qué es el centro de transición? De acuerdo a la ley, cuando un menor que recibió una sanción a los 16 años, cumple 18 años, tenemos que mandarlo a La Joya, a La Joyita, a los penales de adultos. Y probablemente todo el trabajo que hicimos se pierde. Entonces se va a hacer un nuevo centro donde estos ya mayores de edad terminan de cumplir su sanción, pero dentro del sistema, dentro de los programas que hemos hecho. Eso ya, la orden de proceder se dará el día de mañana, ¿sí? 12, y el de custodia el día 22. Pero en esos mismos modelos queremos replicar en el resto del país con esa filosofía. Entonces el centro de Herrera, el centro de cumplimiento de Herrera, es un proyecto que la licitación se hará en el primer trimestre del 2016 y tenemos un valor de referencia de 2 millones de balboas. Entendemos que ese no es el valor total, sino el valor de este año. Probablemente el valor, ¿verdad? El valor final será superior. Estos son los valores que están en el presupuesto para iniciar. Luego de este, tenemos uno, sí, este es el de menores, ya los otros 13 los mencioné que ya están en proceso de dar orden de proceder. Para este año, en los siguientes años esperamos replicar este mismo modelo de cumplimiento, de custodia
y de transición en el resto del país serán nuevos proyectos a implementar. En el sistema penitenciario tenemos la rehabilitación de pabellones en La Joya y La Joyita. Aquí La Joya y La Joyita tienen, entre las dos, tienen unas 10.000 personas privadas de libertad, en condiciones que no son ni cercanas a lo que debiera ser para una función de rehabilitación. Lo que queremos hacer es tomar 2 pabellones este año, uno en La Joya y uno en La Joyita, y reconstruirlos de cómo debieran ser, aprovechando lo que hay, las paredes, los techos, reconstruir lo demás en cómo debiera ser un pabellón modelo para luego ir haciendo los demás en La Joya y La Joyita. Así que digamos que este es un proyecto experimental de 2 pabellones. También hay una logística para trabajar en ese lugar con privados de libertad alrededor. Tenemos que vaciar un pabellón, trasladarlos, iniciar la construcción, terminarla, volver a asignar. Entonces ese experimento, esa experiencia la vamos a vivir con 2 pabellones, uno en La Joya, uno en La Joyita. Para las propias empresas que se interesan en esto, no es lo mismo construir en un campo libre que construir adentro de un centro penitenciario. Hay temas de control de ingresos, seguridad, que es bueno que uno aprenda cómo podemos mantener la seguridad sin afectar tanto al contratista en su función, o tomar en cuenta la afectación para el tema del precio, saber que no es tan rápido, no es tan eficiente, no es tan fácil construir en una condición que en la otra. Así que lo vemos como un proceso experimental. Esto se va a hacer a través del mecanismo PNUD-MINGOP. PNUD de Naciones Unidas, ¿no? Luego hay otros centros penitenciarios que vamos a rehabilitar también a nivel nacional. Tenemos el de Tinajitas, en Los Santos, en Penonomé, en La Chorrera y en Changuinola. También es un monto inicial de 2.5, pero eso sí esperamos que se haga este año completo. Estos son proyectos de rehabilitación. Eso sí es lo que esperamos que cueste el total, y esperamos que sean proyectos que se inician este año y se terminan este año, en general. También son centros de mucha menor población, pero hay que entrar con privados de libertad presentes en el trabajo. También vamos a hacer la nueva sede de la Academia de Formación Penitenciaria. Hoy en día estamos usando unas facilidades prestadas en el área de Howard. Tenemos un centro en Aguadulce, que era un centro educativo que se abandonó, con 15 hectáreas, ya nos los traspasó el Ministerio de Educación. Allá vamos a hacer la Academia de Formación Penitenciaria, que es la que forma a los custodios que cuidan a los privados de libertad, y eso acompaña a un proceso de la creación de una carrera penitenciaria para hacer una carrera muy moderna, muy correctamente o bien remunerada, con los beneficios y seguridades necesarios para que alguien quiera hacer una carrera de 25 o 30 años en este trabajo, que a diferencia del de la policía, por ejemplo, que esporádicamente se encuentra con delincuentes, aquí uno trabaja con ellos todos los días y tiene que tener una personalidad y una formación muy especial para hacer el trabajo de rehabilitación y también para no caer, como dirían en la película que está de moda, del otro lado de la fuerza. Pero también estamos considerando usar este mismo lugar, estas mismas 15 hectáreas, para establecer otras academias relacionadas al ministerio. Tal vez la de SINAPROC, tal vez una parte de la de los bomberos que van a construir, tal vez una para los inspectores de tránsito y para los controladores aéreos. Así que esto puede acabar convirtiéndose en una especie de campus para carreras del sector público relacionadas al campo de la protección, seguridad de las personas y bienes. Pero inicialmente ya estaba presupuestado lo de la carrera penitenciaria, los bomberos ya tienen su presupuesto, las otras dependencias todavía tienen que terminar de definirlo. Aquí tenemos una foto aérea de lo que es el centro penitenciario de La Gran Joya. Este es un proyecto que acabó costando cerca de 157 millones de balboas, se hizo bajo el gobierno anterior. Nosotros mandamos a hacer una consultoría con Deloitte Touche para que nos confirmara de que ese era el valor de la obra, porque había todavía unos 40 millones por pagar y había una solicitud de 18 millones más. Nosotros pudimos determinar con esa consultoría que el valor de 157 estaba en el rango de lo razonable
Para centros penitenciarios se hicieron comparaciones con otras construcciones recientes en América Latina, etcétera. Pero los 18 millones más no estaban en el rango de lo razonable. Llegamos a un acuerdo con la empresa, quedan algunos millones por pagar, pero la mayoría ya se ha pagado. Y este centro que estamos empezando a poblar, porque queremos hacerlo bien, tuvimos una mala experiencia inicial con unos privados de libertad que tuvimos que traer de Colón, que empezaron a picar el piso y las paredes para esconder celulares y armas, y tuvimos que detener, revisar y replantear el proceso de ocupación. Pero esto tiene que tener un mantenimiento anual, que tiene que tomar en cuenta los sensores o sistemas de seguridad para advertirle a uno que los privados de libertad están picando las paredes, para que la gente pueda intervenir rápidamente y se detenga el daño. Este mantenimiento hasta ahora lo hizo la empresa que construyó y le extendimos el contrato. Estamos satisfechos con lo que han hecho. Hemos tenido algunas diferencias normales en un proceso como este, pero nos hemos puesto de acuerdo. Pero este contrato que ellos manejaban era este y el siguiente, que era mantenimiento, y el otro que es el mantenimiento de equipos de seguridad. Los hemos separado porque entendemos que realmente pueden ser empresas muy diferenciadas, unas que tienen que ver con electricidad, agua, albañilería, soldadura, de una que tiene que ver con cámaras, con monitores, con sensores, alarmas, etcétera, ¿no? Entonces lo estamos separando, pero este es el monto anual de un contrato que sería para ¿cuántos años? Creo que es por 2 años, renovable, ¿no? O sea que vamos a hacer nuevamente esto cada tantos años, creo que son 2 o 3 años, y el monto anual se calcula en eso. Pero el contrato se da para un periodo de 2 a 3 años. Igual en el tema de sistemas de seguridad, que el monto anual que tenemos de referencia son 2 millones de balboas. En Darién tenemos que hacer un centro penitenciario del todo, no existe. Hay un monto inicial para este año para arrancar el proyecto de 100.000 balboas, pero es un centro penitenciario para unas 250 personas que va a costar mucho más que esto. Calculamos que de ahí saldrá el primer abono o algo así para arrancar el proyecto. El tema es que tenemos opciones de terreno, pero no hemos definido, porque el terreno ideal está en la carretera, pero legalmente tendríamos que hacerlo en La Palma, que es una ciudad a la que solo se llega por vía marítima o por el río. Y tenemos que resolver el tema de que si se hace en La Palma, ¿qué significa? O si se hace en la carretera por Metetí, ¿qué significa? Así que eso lo estamos previendo para más bien finales del año, que habremos podido resolver tanto el tema legal como la ubicación del terreno y ya entonces los términos de referencia. También tenemos el Centro Femenino de Rehabilitación, que hay que hacer uno en el terreno de La Joya. La Joya es una finca que tenía originalmente cerca de 1.000 hectáreas. Hemos tenido unas invasiones que ya vamos a empezar a desalojar, y ahí se han construido el centro penitenciario de La Joya, La Joyita, que era un centro que se improvisó con unas edificaciones, y La Gran Joya, que es el que ustedes vieron, se hizo un poco más allá. También ahí está el centro de menores de Pacora, en esa misma finca. Vamos a hacer entonces un centro femenino allá, pero luego habrá que reconstruir el centro femenino en la vía Domingo Díaz, porque algunas privadas de libertad vendrán al de Pacora, pero aquellas que son madres, sobre todo, que tienen que tener cierta cercanía con sus hijos en visitas, no las podemos mandar tan lejos. Así que se va a hacer una rehabilitación más adelante del centro que está en la Domingo Díaz, pero este es un centro nuevo que calculamos que en el primer trimestre saldría la licitación. Y el de Colón. Quiero decirles que esta es la principal obra probablemente de este quinquenio, de este ministerio, que es el centro de Colón. Para referencia, en Darién calculamos que es una cárcel de más o menos 9 millones de balboas, y el centro femenino, el valor total que calculamos que puede tener ese centro es 24 millones de balboas. La cifra que le dimos es la cifra que está presupuestada para arrancar el año. Este centro de Colón es un centro que debe tener un costo alrededor de los 60, 64 millones de balboas. Es para 1.500 privados de libertad. Hay un centro de varones adultos y un centro femenino segregado.
El centro femenino tiene que tener facilidades incluso para niños, porque algunas de ellas tienen que convivir con sus bebés hasta los 2 años. Entonces toda la arquitectura y todo cambia. Tiene un playground, tiene clínica pediátrica, o sea, es otra cosa, totalmente diferenciado del de los adultos. Esto es en un terreno cerca del lago Gatún y de un pueblo llamado Piña, en Colón, en el área de Sherman. Ya el terreno está asignado, el terreno hay que limpiarlo, porque esa zona fue utilizada de campo de tiro por los norteamericanos, así que estamos en el proceso de la contratación de la empresa que se encarga de limpiar cualquier munición que haya quedado en las hectáreas que vamos a usar. Ese terreno es mucho más grande que lo que nosotros necesitamos. Lo que nos asignaron fueron 20 hectáreas. 20 hectáreas que es lo que se va a limpiar, o por lo menos las 15 más próximas se van a limpiar. En este año esperamos que lo que haya que desembolsar sea alrededor de 4 millones o menos. Es un proyecto que ya está en Panamá Compras. Si ustedes se meten en Panamá Compras, ya pueden empezar a ver información para interesarse. También pueden pedir más información a través del señor Carlos Blandón. En general, estos proyectos, sobre todo este, que es totalmente nuevo, nosotros les vamos a decir en los pliegos lo que necesitamos. Necesitamos un lugar para tantas personas. No puede haber menos de tantos metros cuadrados por privado de libertad en una celda. No puede haber menos que tantos metros cuadrados en la construcción total, porque son estándares internacionales. No puede haber tal temperatura ni más alta ni más baja que tal rango. No puede haber menor o mayor iluminación que tanto de día o de noche hasta cierta hora. Luego tiene que haber tales condiciones. O sea, nosotros le estamos diciendo las condiciones. Que queremos pasillos cortos, que queremos usar más eficientemente nuestros custodios, y eso es lo que nosotros pedimos. Esto es un diseño que aquí se hizo como referencia, pero esperamos que los que ofrecen nos propongan su solución a nuestros problemas o requerimientos, lo que significa que hay oportunidad de proponer cosas innovadoras que sé que existen en otras partes del mundo. No tenemos que amarrarnos a lo que hay, sino cumplir con estándares internacionales y la ley panameña, que es a lo que estamos obligados. Les doy un ejemplo. En La Gran Joya son realmente 5 centros en un complejo. Cada centro, que aloja entre 600 y 1.200 personas, depende si es de máxima seguridad, mediana seguridad o mínima seguridad, tiene su propia clínica. Eso está bien, con todos los equipos. Y tiene su propio comedor y su propia cocina, y las cocinas tienen mejores equipos que la mayor parte de los restaurantes que ustedes puedan conocer, y hay cuarto frío para carnes y cuarto frío para frutas y vegetales, pues no los podemos usar. Porque mover a 5.000 personas a almorzar, a desayunar o a cenar, requiere más que los 700 custodios que podríamos dedicar allá cuando los tengamos. En todo el país tenemos 800 custodios. Parte del retraso en poblar La Gran Joya es que el diseño y las dimensiones y los pasillos y esta cosa de mover a la gente al comedor nos obliga a tener más custodios de lo que podemos formar y contratar y pagar. Entonces esos diseños tienen que ser que nos ayuden a usar mejor nuestros recursos, ya sea porque los puntos de vigilancia permiten con menos gente vigilar mejor, porque hay accesos o pasillos que no son los de los privados de libertad, entre los cuales se puede llegar y podemos tener menos custodios para atender eso. O sea, necesitamos un diseño eficiente en base a nuestras realidades de cantidad de personas, de temperaturas, de humedad. Aquí en Panamá llueve de lado. Entonces a veces si no pone los techos bien, aunque en otro país eso parezca muy bonito para que entre la iluminación, aquí entra el agua. Entonces hay que tomar en cuenta eso en los diseños también. Pero bueno, este es el proyecto más importante que probablemente manejaremos en este quinquenio. Sabemos que va a tomar un par de años hacerlo, así que confiamos en que esté listo antes de que termine nuestro periodo, que es lo que nos gustaría, pero eso también va a depender de las ofertas y las propuestas. Ahí está en el portal de Panamá Compras la página donde está anunciado esto. Eso es lo que, si se meten en Panamá Compras, eso es lo que van a encontrar ahora mismo sobre ese proyecto. Y tenemos interés de que mucha gente participe. En conclusión, tenemos 21 proyectos de inversión a licitar en el 2016. 10 de estos proyectos se ejecutarán totalmente en el 2016 y esperamos haber hecho un desembolso principio a fin de 5 millones, y el desembolso total
para este año que esperamos hacer es de unos 25 millones, sin incluir los proyectos ya licitados y obligaciones anteriores, ni los valores finales de cada proyecto. O sea, si este año para Colón hay 4 millones, no porque va a costar 4, va a costar 60 y tanto. Pero para este año, todo eso que esperamos desembolsar son 25 millones. Y esa es la cantidad de proyectos que esperamos realizar. Les agradezco mucho su presencia. No hay periodo de preguntas y respuestas porque las preguntas tienen que hacérselas a Carlos Blandón. Le agradezco mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Muchas gracias.